Buenas tardes, mi nombre es Nicolás Cabello y hoy hablaremos de la comunicación audiovisual frente a la fragmentación digital. Y es que el acceso sin precedentes de la información facilitado por el ecosistema digital presenta una paradoja central en nuestra era. A pesar de la vasta disponibilidad de datos y contenidos, observamos una creciente polarización sociocultural. Este fenómeno sugiere que la abundancia de información no se traduce necesariamente a un mayor entendimiento mutuo. Por el contrario, produce contribuir a una fragmentación social. Este video busca analizar dicha contradicción desde la perspectiva de las comunidades audiovisuales. La premisa es que el modo en que se consume y procesa la información en el entorno digital es un factor clave en esta dinámica. Exploraremos la responsabilidad ética de los comunicadores audiovisuales, cuyo trabajo no consiste en una transmisión neutral de datos, sino una participación activa en la construcción de la realidad social, la formación de identidades y la modelación de las perspectivas del mundo. Para fundamentar nuestro análisis, se examinarán 6 conceptos teóricos claves. Cada uno ilustra con una situación hipotética que clarifica su pertinencia para la profesión del comunicador. Y en primer lugar tenemos la sociedad red de Manuel Castel. El sociólogo Manuel Castel postula que hemos transitado desde un modelo de comunicación en masas, es decir, de uno a muchos, a un modelo en red, es decir, entre muchos, de un gran montón a otro. En el paradigma anterior, una, una emisora transmitía en mensaje homogéneo a una audiencia masiva. Hoy cualquier individuo puede ser tanto emisor como receptor, generando una polifonía constante, ya sea el caso de plataformas más conocidas como es el propio YouTube. En esta situación hipotética, para dar un mayor entendimiento, consideremos una campaña gubernamental de salud pública sobre la importancia de la nutrición. El modelo tradicional en el modelo tradicional, perdón, un anuncio se emitía en la televisión nacional, en la sociedad de la red, o sea, en la sociedad red. El video de la campaña es compartido en diversas plataformas, en grupos de Facebook, de padres de familia, se debate positivamente, simultáneamente. En un foro dedicado a dietas alternativas, el mismo video es criticado, descontextualizado y asociado con intereses corporativos, generando una narrativa de desconfianza que se propaga exclusivamente dentro de esa comunidad. El comunicador ya no controla el mensaje una vez que éste entra en la propia red. Como otro concepto tenemos la burbuja de filtro de Eri Pariser. Este concepto describe cómo los algoritmos de las plataformas digitales personalizan el contenido que consumimos basándonos en nuestro comportamiento previo. Aunque esto puede parecer conveniente, crea entornos informativos aislados o burbujas que limitan la exposición a perspectivas divergentes. Por ejemplo, un cineasta produce un documental que busque explorar con matices un conflicto territorial, incluyendo testimonios de todas las partes involucradas. A pesar de la intención de promover el diálogo y de una neutralidad, los algoritmos de distribución pueden dirigir la obra predominantemente a audiencia cuyo historial ya demuestra una afinidad con una de las posturas. De este modo, el documental pensado como un puente termina reforzando convicciones preexistentes en grupos que no interactúan entre sí. Como tercer fundamento está la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. Bauman utiliza la metáfora del paso de un estado sólido a uno líquido para describir la sociedad contemporánea. Estructuras antes estables como el empleo vitalicio, la familia tradicional o las identidades nacionales fijas se han vuelto fluidas, generando incertidumbre y ansiedad. En una situación hipotética, estaría un individuo enfrente a una trayectoria laboral precaria y relaciones sociales cambiantes. En este contexto inestable, podría sentirse atraído por series de televisión o sagas cinematográficas que presentan arquetipos claros y estables. Es decir, el héroe incorruptible, la comunidad unida, el villano inequívoco. Estas narrativas ofrecen un anclaje simbólico y una sensación de orden que contrasta con la ambigüedad de su vida cotidiana, lo que puede derivar a una preferencia por representaciones simplificadas de la realidad. Como cuarto fundamento también está la construcción mediática de la realidad de estudios culturales.
En la Escuela de Estudios Culturales, con figuras como Stuart Hall, sostienen que los medios no son un espejo de la realidad, sino que participan activamente en su construcción. Las representaciones mediáticas definen y organizan nuestra comprensión del mundo, como por ejemplo, em, una serie de ficción decide incluir un personaje de representación a una minoría. Si la narrativa se enfoca exclusivamente en sus rasgos más exóticos o en supuestos conflictos con la sociedad mayoritaria, construye y refuerza un estereotipo. Pero, si por el contrario, la trama explora las facetas universales del personaje, es decir, sus aspiraciones profesionales, sus relaciones afectivas, sus contradicciones, cosas que van más allá de eso que lo forma parte de esa minoría, participa en la construcción de una imagen pública más compleja y humana de dicha comunidad. Lo hace ver no solamente como ese algo en particular, sino que es algo normal, es algo que forma parte con características en común con el status quo. Por otro fundamento es la hegemonía cultural de Antonio Gramsci. Gramsci argumenta que el poder se mantiene no solo por la coerción, sino también a través del consenso, logrando que una visión del mundo particular sea aceptada como sentido común. En el panorama mediático actual, diversos grupos compiten por establecer sus narrativas como la hegemónica. En esta situación hipotética podría ser em, una campaña publicitaria de un banco asocia de manera consistente la felicidad y el éxito con la capacidad de consumo y la adquisición de bienes materiales. Esta campaña no solo vende un servicio financiero, interviene en una pugna cultural al promover una narrativa específica sobre qué constituye una buena vida, compitiendo con otras visiones que podrían priorizar valores como la sostenibilidad, el tiempo libre o los lazos comunitarios. Y como último fundamento está el capital cultural de Pierre Bourdieu. Este introduce el concepto de capital cultural para referirse a los conocimientos, competencias y gustos que un individuo posee. La interpretación de un producto cultural depende de gran medida del capital cultural del receptor. Es decir, se estrena una película que utiliza un lenguaje visual no lineal y múltiples referencias a la historia del arte, por ejemplo. Un espectador con un alta capital cultural en ese ámbito, es decir, un crítico de arte o algo similar, podría interpretar la obra como una pieza sofisticada y rica en matices. Otro espectador sin bagaje específico podría percibirla como confusa y pretenciosa, no por una diferencia en inteligencia, sino en las herramientas interpretativas que posee. Esto genera una fragmentación adicional en la recepción. La interconexión de estos marcos teóricos dibuja un panorama complejo. La sociedad red fragmenta a la audiencia. La burbuja de filtro las aísla algorítmicamente. La modernidad líquida genera una demanda de certezas que las representaciones mediáticas pueden satisfacer de forma simplista. A su vez, los comunicadores participan en la construcción de la realidad y en la lucha por la hegemonía cultural, mientras que las diferencias en capital cultural segmentan aún más la recepción a sus mensajes. Ante este escenario, que sugiere la necesidad de reevaluar el rol del comunicador audiovisual, más allá de ser un productor de contenido, el profesional podría aspirar a irse en un, ¿cómo decirlo?, facilitador de diálogos o un constructor de puentes textuales. Esto implica un compromiso ético con la complejidad, la promoción de la alfabetización mediática y el diseño de narrativas que, en la medida de lo posible, desafían las divisiones existentes en lugar de reforzarlas. La cuestión fundamental para el profesional no es si sus obras tendrán un impacto social, pues es inevitable que lo tengan, sino cómo gestionar dicho impacto de una manera ética, reflexiva y responsable. Muchas gracias.